Vamos a ir a la palabra, hermanos, Malaquías capítulo 2, versículo 15. Malaquías 2:15. Vamos a terminar de hablar, hermano, el consejo para los varones especialmente, aunque quiero anticipar que va a haber un mensaje también para las hermanas, ¿verdad? Hay un mensaje para las mujeres. También la próxima semana, si el Señor nos permite, hermanos, si Dios nos da vida, vamos a hablar también a las damas de aquí de la iglesia, el consejo de la Escritura, porque yo no quiero que piensen, bueno, entonces todas las broncas aquí son tuyas, ¿verdad? Decirle al hombre así, no, aquí de todo, aquí todo tú. Bueno, no es así tampoco, hermanos, ¿verdad? Ok, Malaquías 2:15. ¿Ya están ahí, hermanos? Es el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces vamos a leer el mismo versículo que hemos estado leyendo. Dice, no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Está hablando del Señor, está hablando del matrimonio. Porque hizo uno. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo, ya no son más dos, sino uno? ¿Verdad? Dice, ¿por qué hizo solo uno habiendo en él abundancia de espíritu? Porque él buscaba una descendencia para Dios. O sea, el ideal del matrimonio del Señor, el que lo ha diseñado, el que lo ha inventado, es un hombre y una mujer de por vida. Se lo voy a repetir otra vez, ¿verdad? No sé si están leyendo todavía, pero es muy importante, hermanos, especialmente en este tiempo que nosotros afirmemos la palabra de Dios. Un hombre y una mujer de por vida. Entonces, ahora la próxima boda es la boda de Carlitos y Sarita, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos, que entren en el matrimonio sabiendo eso. Y todos los jóvenes que están aquí, que entren en el matrimonio sabiendo eso. Y que todos los no muy jóvenes que estemos aquí, o maduros, o como le quiera llamar, mantengamos ese pensamiento de que es hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Ese es el ideal del Señor, hermanos. Bueno, vamos a continuar, hermanos. La semana pasada les hablé de algunas cosas, estaba hablando de los varones, algunas cosas. Nos quedamos la semana pasada en la disciplina, estábamos hablando sobre eso, hermanos. Y hoy, hermanos, pues quiero hablar de un poco de que para levantar una descendencia para Dios, hermano, eso implica trabajo. Entonces, y es un trabajo, hermanos, que no siempre es reconocido. Déjenme decirle esto, hermanos. Aquí hay varios hermanos que están en liderazgo, pero cuando uno llega al liderazgo hay una cuestión, hermanos. El liderazgo no siempre es reconocido, hermanos. O sea, no siempre la gente te dice gracias. Yo le doy gracias a Dios que no necesito mucho de eso. Yo tengo que despertar un poquito para recibir atención, porque yo siento que no lo necesito, aunque el Señor me ha hablado de que yo le decía a mi esposa, nosotros no somos eternos, le digo, y un día no vamos a estar, y si no hemos acostumbrado a la iglesia, por ejemplo, a reconocer a los que trabajan entre nosotros, nunca lo van a hacer. Pero el liderazgo hay una parte, hermano, en donde a veces no hay reconocimiento del trabajo. Entonces, incluyendo dentro del hogar. Déjenme decirle, hermanos, que otra vez, todo tipo de liderazgo y no todo tipo de liderazgo es aprobado por todos. Yo, por ejemplo, aquí, pues no hago encuestas de como hacen en los políticos, de qué tanta aprobación tiene el pastor o qué tanta desaprobación. No me enfoco en eso. Los amo, hermanos, ¿verdad? Los amo en el Señor. Yo oro constantemente por ustedes, paso muchas horas orando por ustedes durante la semana. Y gracias, hermano, gracias al Señor, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de hacer lo que tengamos que hacer, hermanos, ¿verdad? La recompensa más que todo viene del Señor. Entonces, incluso mientras el hombre esté ejerciendo su liderazgo en la casa, algunas veces los hijos se le van a enojar, ¿verdad? No sé si probaron lo del celular que les dije, por ejemplo, la semana pasada, pero si lo probaron, tal vez no es la persona más popular, no fue la persona más popular, y yo menos, ¿verdad? Porque yo les di la idea. Pero ¿saben qué? Un día sus hijos lo van a entender, ahorita no lo entienden. Incluso tal vez su esposa un día le va a decir, no me parece lo que estás haciendo o algo, pero usted tiene la convicción de que tiene que seguir adelante. Y mire, por ejemplo, hermano, ustedes conocen canciones del Día de la Madre, hermanos. ¿Ah? ¿Conocen algunas canciones? ¿Y del Día del Padre?
En el himnario bautista no hay ni uno del Día del Padre. Ni uno. Del Día de la Madre sí. De la familia también. De la Biblia también. Pero del papá no hay ni uno. De veras, no hay. Debe haber. La hermana dice que sí conoce. Yo no sé ni uno. Bueno. Fíjese, yo no lo conozco. O sea, el papá no es muy reconocido. No es muy reconocido así. No sé si no lo necesitan igual, pero no es muy reconocido. Ahora la cuestión es esta, hermanos, es que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y el trabajo hay que hacerlo, hermanos, haya reconocimiento o no haya reconocimiento. Tenemos que hacerlo. Nosotros estamos en una misión de levantar una descendencia para Dios. Y otra vez, hermanos, yo les digo que no todo esto es peaches and cream, le dicen en inglés, ¿verdad? No todo esto es un camino de rosas, hermanos. Pero el tiempo, todos los que tienen hijos más pequeños, el tiempo que vamos a tener a nuestros hijos es corto, hermanos. Es corto. Hablé yo hoy con una hermana veterana ya en este negocio no es el negocio, en esta cuestión de la familia. Y tuve una entrevista larga con hermana Ana María hoy. Estaba preguntándole, hermana, ¿cómo era? Primeramente me dice, nosotros allá en México, en la parte de Durango donde ellos son, dice, ahí nos perseguían a los cristianos, dice. Entonces mis hermanos no pudieron ir a la escuela, no mucho. Iban a la escuela y los apedreaban. Entonces ellos estaban en la casa, no tenían iglesia. Me dice, nosotros todos los días mi papá nos juntaba en la mañana, muy temprano, dice, muy temprano nos juntaba. Y orábamos y leíamos la Biblia ya, cada quien se podía ir. Y en la tarde otra vez nos volvía a juntar mi papá. Pero a mí me gustó eso que dijo ella, mi papá es el que nos juntaba. Y le digo yo, ¿y les gustaba? No siempre, me dice, no siempre. Habían días que mi papá no era la persona más popular porque nos levantábamos era vida de campo, hermanos. Todos los que han vivido, ¿quiénes han vivido en el campo de los que están aquí? ¿Verdad que los del campo se levantan temprano? ¿Verdad? Con el sol, más o menos, o antes, ¿verdad? Del sol. Pero también se acuestan bien tempranito, ¿verdad? Ya también con el sol, ya se meten también. Bueno, entonces dice, pero nos despertaba más temprano, hermano. Dice, algunos iban a la escuela, dice, algunos sí iban a la escuela. Estas eran familias grandes, hermanos. Pero dice, antes de ir a atender a los animales o lo que sea, un ratito orábamos y leíamos. Y ya, cada quien se iba a su lugar. Y había un día de culto formal, 2 días de culto formal. Dice, ahí y mi papá predicaba. Mi papá se levantaba y empezaba a predicar la palabra de Dios. Esas son las memorias de la hermana. Y yo he estado en las reuniones de mis hermanos. Pero esas reuniones son bien hermosas, hermanos. Es un gential, hermanos. Es un montón de gente que han salido de estas familias. Es un montón de gente de todas las edades, hermano. Pero es como una orquesta sinfónica porque todos van a la misma dirección. Vamos a hablar de Dios, vamos a dar testimonio de Dios. Los niños van a cantar, los jóvenes van a cantar, los adultos van a cantar. Vamos a hablar de Dios, vamos a darle culto a Dios. Y esto ya se extendió a varias generaciones. Una descendencia para Dios. Yo le decía a la hermana, yo no conozco muchas familias como la suya, hermana. No conozco. Le digo, su familia yo la conozco y he hablado con los hijos de hermano Goito también. Me dice, no, hermano Goito es pequeño, de estatura. Pero es que era un hombre muy enérgico, ¿verdad? ¿Sí es así, hermana? Muy enérgico, ¿verdad? Con sus hijos y los crió en los caminos del Señor. Se esforzó por hacer esto. Pero yo le decía a la hermana, pero él no era creyente de generaciones, usted sí, le digo. Sí, me dice, un tío se convirtió, después mis padres, después mis abuelos. Y de ahí fundaron un pueblo porque ahí en Durango es muy grande, hermanos. No sé si hay alguien de Durango, digo, no, tú no eres de Durango, ¿verdad, hermano?
¿Alguien de Durango aquí, hermanos? No hay. Bueno, Durango es muy grande, hermanos, muy, muy grande. Entonces, dice, ahí donde estábamos nos perseguían. Entonces mis padres se fueron a fundar un pueblo que se llama Palestina. O sea, tiene nombre cristiano también. Y ellos fundaron ese pueblo. Hay un montón de historias de cosas extraordinarias, maravillosas, como el tío de la hermana que es médico. Fíjate, hermano, un colega, pero no fue a la universidad. Puro libro y practicar, y hacía cirugías. Después ya hubieron médicos, pero dice que él seguía siendo el mejor médico del pueblo. Entonces, todo esto es la gracia de Dios, hermano. Todo esto es, pues, yo quiero que usted vea cómo es esto, hermano, que nosotros estamos levantando una descendencia para Dios, pero no estamos hablando de religión, estamos hablando de una generación que hace un impacto en el mundo, que es diferente, que dice, no, nosotros no somos igual que el mundo, nosotros tenemos otros principios, nosotros tenemos otras costumbres, y las costumbres del mundo no son de nosotros. Y entonces nosotros nos levantamos para levantar al mismo tiempo una descendencia para Dios. Hay trabajo, pero aunque no sea muy reconocido, déjenme darle un par de amonestaciones, hermanos, que tengo aquí. Lucas 17, 1 Tesalonicenses 5, y 1 Timoteo 5. Entonces, Lucas 17, 1 Tesalonicenses 5 y 1 Timoteo 5 también. ¿Ok? Entonces, hablando de hacer nuestro trabajo, hermanos. Hablando de hacer nuestro trabajo, escuche lo que dice Lucas 17 del 7 al 10. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? O sea, está hablando como el patrón, ¿verdad? Dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. O sea, esta es filosofía bíblica. Aquí el Señor dice, ok, te reconozcan o no, tú tienes que hacerlo. Pero aquí viene una amonestación para las hermanas y para los hijos, ¿verdad? Por cierto, nada más quiero hacer un comentario, ¿verdad? Yo creo que no hay mujer que no le reclame al marido porque no le celebró el Día de la Madre, aunque no es su hijo, ¿verdad? No sé, todavía es un misterio para mí, ¿verdad? Cómo es el cerebro femenino, pero hasta ahorita no he conocido ninguna mujer que diga, pues mis hijos, ellos son, no, tú. Y el otro dice, yo no soy su hijo, ¿verdad? Bueno, pero nada más, la cuestión es que el hombre sí tiene que enseñarle a los hijos a hacer esto, ¿verdad? Pero bueno, nada más, no sé por qué, pues quise decir yo ese comentario. Pero eso es verdad. Pero ¿saben qué, hermanos? Hermanas, pues también reconozcan a sus maridos. Enséñenle a sus hijos a reconocer a sus esposos, a los padres de ellos, pues, ¿verdad? Y dice 1 Tesalonicenses 5 del 12 al 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, fíjense, hermanas e hijos, si yo les pregunto, ¿por qué le tendría que dar gracias a sus papás? O a los maridos. Sí, ¿por qué les tendrían que dar gracias? ¿Por qué tendrían que decirles gracias por esto? ¿Ah? Proveyeron, ¿verdad? Vamos a usar esa palabra, es más técnica. Proveyeron para nosotros. ¿Qué más? Los cuidados, la dedicación, el esfuerzo.
Todo eso es importante, o sea, sí es importante decir gracias. Fíjense, hermanos, que nosotros vivimos en un tiempo en donde no todos los hombres proveen para su familia. Que ¿por qué hay que agradecerle? ¿Qué motivos hay para agradecer al hombre de la casa, ¿verdad? ¿Qué motivos hay? De los hijos, al padre de la esposa, al padre de sus hijos. Sí, sí. ¿Por qué más, hermanos? Sí, fíjense que sí. Sí, hermanos, fíjense que sí. Fíjense que sí. Yo conozco hombres que dicen, bueno, yo tenía destinado este cheque para mí, para los biles, pero como hoy se pasó, pues ahí mira qué haces. Yo conozco hombres así, he oído la historia de hombres así. Bueno, entonces la cuestión es esta, hermano, no que necesariamente, aquí está hablando de la iglesia, 1 de Tesalonicenses, pero es el principio, reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Entonces, y los hijos no dijeron nada. Bueno, Maffer dijo algo, ¿verdad? ¿Qué más? Los hijos no tienen nada que dar gracias a Dios por reconocer a su papá, decir, papá, esto... No, les digo que no somos populares, hermano, les estoy diciendo que no somos populares, ¿verdad? Bueno, así dejémoslo, hermano, ustedes no se preocupen, ¿verdad? Sigamos haciendo lo que tenemos que hacer, hermanos, no importa, ¿verdad? Y a veces los hijos son tímidos también, ¿verdad? 1 Timoteo 5, algo hay que decir, pues, 1 Timoteo 5:4. 1 Timoteo 5:4, ahí está hablando de las viudas también, ¿verdad? En la iglesia, hermanos, en el primer siglo se juntaba comida para las viudas. Entonces, 1 Timoteo 5 dice, ayuden a las viudas que realmente lo son. Lo que quiere decir las que están desamparadas, pues que no tienen hijos, que no tienen nietos, ayúdenlas a ellas. Pero este versículo dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, hay muchos hijos que no piensan así, dicen, no, yo ni te dije que me tuvieras. ¿Cuándo se te ocurrió a ti? ¿Dije yo? ¿Dije? O sea, una actitud así muy soberbia. Eso no es así, hermanos. Miren, recompensen a sus padres. Era su obligación. No, pero no todos lo hacen. Y además, esto es bueno y agradable delante de Dios. Que ustedes recompensen a sus padres. Y algunos, ya sus padres ya están viejos y no se les cae ni $1. Entonces, recompensen a sus padres. Tal vez usted dice, pero yo no tengo dinero. Pues lávale el carro. No hay amenes hoy de plano, hermanos. Hoy sí, de plano. Les estoy diciendo, varones, no somos muy populares, pues. Se los estoy diciendo. O sea, la obligación casi siempre se le carga al varón. Ok, ya oíste, a mí no me extrañaría si hubiera alguna mujer aquí que le ya viste que tú y nadie más que tú tiene la culpa de todo lo que pasa aquí. Bueno, eso es una verdad a medias, porque la mujer también tiene su parte. Por eso le digo, la próxima semana, si Dios permite, vamos a hablar de la mujer. Porque, bueno, nada más le adelanto así un poquito, pero dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la destruye. Entonces ya le voy a contar una historia en un rato de algo de esto. Fíjese, hermano, este hombre comenzó a poner en orden su casa. Este hombre se vio en peligro de muerte, hermano, y después de eso reaccionó. Y empezó a llamarme, él vive lejos de aquí, empezó a llamarme, todos los días me llamaba, me decía, quiero empezar a leer la Biblia, ¿qué leo? Y yo le decía y hablábamos, orábamos juntos, todos los días. Y él había sido muy tremendo. Y un día me llamó la esposa de él, me dice, este hipócrita me dijo, ahora le ha agarrado por leer la Biblia. Yo solo lo miro con la Biblia y me cae mal. Y se lo digo en su cara, hipócrita. Con eso vas a limpiar todo. Le digo, no hagas eso.
Si tu marido ya agarró la Biblia. Sí, verdad, mes. Pero ya se le había acabado la gasolina al otro. Me dijo, no, no, más problemas se me están haciendo, me dijo. Por eso le digo, hermanas, miren, ustedes son la ayuda idónea. Entonces, puede ser, hermano, puede ser que haya habido un hombre que ha vivido en pecado, pero no lo podrá cambiar el Señor. No podrá tocar su corazón y que diga, ¿saben qué? De hoy en adelante voy a empezar a hacer las cosas diferentes. Y hombre, también mantente en tu convicción. Si el Señor ya te dijo, acuérdate que todo tiene consecuencias, ¿verdad? Y si has sido realmente un mal padre, un mal esposo, pues hay una consecuencia que pagar. Pero usted sabe lo que yo le estoy diciendo. Lo mismo pasó con un pastor. Bueno, él es pastor ahora. Cuando él se convirtió era un adúltero, un borracho, un drogadicto, hermano. Y la mujer igual lo miraba, es hipócrita. Primero estaba orando por él. Señor, que se convierta. Va el otro, se convierte al Señor. Es hipócrita ahí en el altar. Y de una vez le dijo, de hoy en adelante, bueno, estás bien, ven a la casa, pero esa es tu cama ahí, le dijo. Ya lo dejó ahí en la sala. Y yo allá en mi cuarto, le dijo, y tú y yo aquí no tenemos nada que ver. Entonces, eso pasó por mucho tiempo, hermanos. Mucho tiempo. Y el hombre seguía orando, fiel al Señor, hasta que Dios empezó a tratar con la mujer. Me dice, ¿por qué no lo perdonas? Ahora ya es tu hermano. Porque a los hermanos se les perdona. Ya es tu hermano, perdónalo. Estabas orando y dice que el Señor la empezó a redarguir. Estabas orando y yo te respondo y ahora estás enojada. Entonces, fíjese, hermano, por eso le digo, hay que reconocer, hay que trabajar. Nosotros necesitamos entender eso, aunque tengamos reconocimiento o no, hermanos. Nos hagan desayuno o no nos hagan desayuno, sea lo que sea, nosotros tenemos una obligación de liderazgo dentro de nuestras casas, hermanos, sí o sí. La siguiente cosa que les quiero decir, hermanos, antes que empezar, hay que hacer un plan de acción, hermanos, porque nada se hace así nada más porque sí. A veces nosotros, hermanos, no vemos así el hogar. Nosotros pensamos en el hogar de otra manera y pensamos que en el hogar no hay necesidad de estar planificando tantas cosas. Yo le quiero decir esto, hermanos, y nadie me tiene que contestar, pero si no le estás enseñando nada a tus hijos ahorita, ahora mismo, si no oras con ellos, si no le enseñas nada a tu esposa, entonces para empezar a hacerlo vas a tener que hacer ajustes. Vas a tener que hacer un plan. Fíjense, hermano, Lucas 14, 28 dice lo siguiente, 14, 28 al 30. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? ¿No es así, hermanos? Tenemos que calcular. Fíjate, hermano, si tú te acuestas a las 11, a las 12 de la noche viendo televisión, no has leído la Biblia, ¿qué vas a enseñar, hermano? ¿Qué le vas a enseñar a tu familia? ¿Te lo vas a sacar de la manga? Y déjame decirte esto, hermano, tiene valor lo que tú mismo cumples. Eso tiene valor. Dice, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué cambio necesitas hacer, hermano? Yo te quiero llamar a esto. Hermano, nosotros dejamos el cable. Yo no creo que la televisión es la caja del diablo, hermanos. No creo eso. Pero creo yo que a algunos nos gusta mucho la televisión, y yo me incluyo ahí. No miro mucha televisión, pero creo yo que habemos algunos que nos gusta mucho la televisión. Y como aquí en Baní solo entra la televisión por cable, nosotros cortamos el cable hace casi 20 años, no me acuerdo, porque mi esposa me dice, a veces vos exageras las cosas, me dice cuando estás ahí. 19. O sea, no, o sea, sí le atiné. Pero no es que se me olvida, hermano, ¿verdad? Entonces, porque, mire, yo me di cuenta que nos sentábamos los dos, hermanos, a ver la televisión. No teníamos hijos en ese tiempo. Nos sentábamos a ver la televisión, nos quedábamos con la cuchara aquí en el aire, viendo la televisión, hasta los comerciales, hermano. No había DVR en ese tiempo.
Entonces nos quedábamos así y como que el Señor empezó a redarguir de todo eso. ¿Saben que ustedes no pueden controlar la televisión los controla a ustedes? Y la cortamos, le dimos machete, hermano. Y no sabe, hermano, que las compañías de cable hasta me ruegan que conecte el cable. El otro día me llamaron así de la nada, o me mandaron un email, una carta, no sé qué fue. Decía, solamente conecte el cablecito que está ahí afuera y tienes este cable gratis, dice. Después hablamos. Algo así decía, después si tú quieres te podemos armar un paquete. Y así me han rogado varias veces. Y me llaman a veces y me dicen, mira, pues la televisión para los niños. No, le voy a, ya. ¿Y qué miran tus hijos? Pues ahí del internet miran. No, pero eso no es en high definition, mes. No, pero yo no quiero. Qué raro, mes. Qué raro que no querrás. Todos quieren, me dijo. Bueno, le digo yo no, porque yo ya sé. O sea, una de las cosas que yo tuve que hacer, hermanos, para estar con el Señor temprano, es apagar la televisión más temprano. En mi caso, darle machete. Entonces, tal vez algunos de ustedes necesitan hacer eso. Otros necesitan cortarle otra cosa. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que tienes que hacer un plan. ¿Qué hombre hay que no se sienta primero a pensar, a hacer cuentas, qué es lo que tengo que hacer? Hay que hacer algún ajuste. Dice también la Biblia, hermanos, en 1 Corintios 9, 26, que yo de esta manera corro. 9:26, 1 Corintios 9:26. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Qué es eso, hermano? Mire, un día estaba hablando con unos hermanos, me dice, hermano, nos vamos a ir de vacaciones, dice. Le vamos a tomar el consejo. Pues a veces le digo a los hermanos, váyanse de vacaciones, hermanos. Le vamos a tomar el consejo. ¿A dónde van? No sé, dice, pero ya nos vamos. Nos vamos a ir para el norte de California, me dice. ¿Pero a dónde van? ¿Tienen reservaciones de hotel? No, hermano, ahí vamos a ir viendo, ahí donde nos guste, ahí nos vamos a parar. Bueno, les digo, si les trabaja a ustedes, pero yo que ustedes, les digo, mejor hubiera planeado un poquito más, ¿verdad? Usted sabe, hermano, qué pasaría si usted sale así de vacaciones. Primero se va a gastar más dinero. Casi seguro que van a haber muchos enojos y frustraciones. Tal vez le va a tocar dormir en su carro. Entonces, todo ese tipo de cosas, no es muy inteligente hacer eso, hermanos. Pablo dice, fíjese, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿A qué le tiras? ¿A qué le pegas, hermano? ¿A qué le tiras? Entonces, si queremos levantar una descendencia para Dios, no crea que es magia, hermanos. O sea, hay un plan que hacer. Tenemos que hacer algo, tenemos que decir, bueno, ¿qué le voy a enseñar a mis hijos? Mire, hoy se me olvidó, hay un libro, hermano, que yo lo estoy usando, que se llama Making Homework. Ese, si usted habla inglés, está bueno, pero ha de haber alguien que hable inglés en su casa. Entonces, es un juego de palabras. Making Homework es como haciendo la tarea, ¿verdad? En la traducción. Pero lo que quiere decir es haciendo que el hogar o que la casa funcione. Entonces, menciona principios morales, valores que uno le enseña a los hijos. Le dice, ¿sabes qué? Hoy haz unas galletitas, por ejemplo, pero no le pongas esto para que salgan duras, así. Y entonces van a oler bien y se las das a tus hijos y tú dices, ¡ay, qué duras esas galletas! Esto es cuando no ponemos todos los ingredientes y hoy les vas a enseñar sobre algún valor. Entonces ellos trabajan con uno y uno trabaja con ellos y es como una guía, es una idea de hacer las cosas, ¿verdad? Hay otro libro que se llama Criando hijos piadosos en medio de un mundo perverso. Yo les voy a traer esos libros, hermano. Yo se los voy a presentar para que ustedes los lean si ustedes quieren, pero son una buena herramienta. Pero de todas maneras, hermano, tenemos que tener un plan sobre qué es lo que hacemos, ¿verdad? La Biblia nos habla mucho de meditar y eso es muy bueno, hermanos. Hay que meditar en la palabra, pero también no se puede quedar solo en meditar, ¿verdad? Hay que hacer algunas cosas. ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos, hermano? Tienes que saber. ¿Qué le vas a enseñar a tu esposa?
Hablamos un poquito de eso la semana pasada. Y lo que yo decía, hermanos, es que lo mejor que nosotros podemos enseñar, compartir con nuestra esposa es lo que nosotros estamos aprendiendo. O sea, lo que el Señor nos ha mostrado, ¿verdad? Un hermano, hoy que hubo temblor en la madrugada, un hermano puso un mensaje. Ahí dice, me agarró el Señor orando, puso ahí. Doy gracias a Dios porque si se me hubiera caído la casa encima, me voy con el Señor orando, dice. Y me gustó el comentario, ¿verdad? Entonces, bueno, la cuestión es esta, hermano. Nosotros necesitamos estar con el Señor. Mire, todo líder cristiano necesita estar con el Señor, hermano. Necesitamos estar con el Señor. Mira, a los discípulos se les cambió la vida. Ese pasaje no lo traje, pero hay un pasaje en el libro de los Hechos, dice que veían el denuedo de Pedro y de Juan. Los veían y decían, y estos son hombres sin estudios, decía, estos son gente del pueblo, pero reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, déjenme decirles, hermanos, que cuando nosotros estamos con el Señor, se nos nota. Algo se echa de ver en nosotros. No somos igual. Entonces, necesitamos, hermanos, todos los días necesitamos nosotros presentarle al Señor a nuestra esposa y a nuestros hijos. Entonces, mire, a veces yo estoy aquí, yo veo a mi esposa, algunas veces está durmiendo, bueno, siempre está durmiendo, pero algunas veces oramos juntos y otros días no. Y a veces yo la veo aquí y póngase, aunque me hubiera molestado yo con ella por alguna razón, no puedo hablar mal de ella delante del Señor, fíjese. En serio se lo digo, la empiezo a bendecir, ¿sabes qué, Señor? Ayúdale hoy, todo lo que va a hacer, protégela, cuídala. Empiezo a orar por mis hijos, Señor, bendice a mis hijos. Y oro no solo por ahorita, sino por todo lo que viene. Mira, cuando ellos se casen, Señor, que Esteban encuentre una mujer que te ame a ti, mis hijas, un hombre que te ame. Y todos los padres de familia oren así por sus hijos. Los jóvenes ya se chivearon, ya se quedaron así como, marriage, I'm thinking about getting married, man. Sí te vas a casar algún día. Que sean hombres y mujeres que amen a Dios, hermanos, ¿ya? Bendecir a tus hijos, hermano, presentárselos al Señor todos los días, hermano, todos los días al Señor. ¿Se acuerda lo que hacía Job, hermano, con sus hijos? Dice que sus hijos hacían banquetes, dice, en las casas de ellos, ¿verdad? Eran 10 hijos en total. Dice que se turnaban, hacían banquetes en sus casas. Y después dice que Job se levantaba muy temprano y dice que hacía sacrificios por ellos. Decía, no sea que mis hijos hayan pecado y hayan blasfemado el nombre de Dios. Igual, hermano, si tú te ves por ahí, espero que monitoreas a tus hijos en lo que andan texteando y todo eso, hermanos, ¿verdad? Sus fotos y todo eso, pero si tú ves ahí una cuestión que no te agradó, primero habla con el Señor y después sí, ¿verdad? Bueno, algo que tengas que hacer, ¿verdad? Pero es importante, hermano, a nuestros hijos, ¿verdad? Y lo otro, hermano, quiero decirles, en el amor del Señor, hermano, te entienden tus hijos, hermano. Hay un elemento de sensibilidad que tenemos que usar los que vivimos en este país, hermanos. Miren, yo quiero decirles, el evangelio no existe para preservar un idioma y una cultura, hermanos. Tal vez algunos no van a estar de acuerdo conmigo. A mí me interesa que mis hijos me entiendan lo que yo les estoy diciendo. Y que los jóvenes que están aquí entiendan lo que se les está diciendo. Yo no me puedo cerrar y decir, no, pero ustedes tienen que entender en español. Si no entienden, haz los ajustes que tengan que hacer. ¿Sabe? Hace como unos 3 años, hermano, yo fui a Texas. Me invitaron supuestamente por accidente. Yo a alguna gente le caigo mal, hermano. Y este que me invitó por accidente, ¿verdad? Yo estaba al lado de un hombre él había sido el director del campamento que yo dirigí unos años, una reunión de hombres que se hace, pero él ya no era el director, ahora era yo. Y llegó este hombre, que yo sé que no le agrado mucho, y le dice, tienes que ir a la conferencia, tú como el director de este movimiento tienes que ir, así es que vas con todos los gastos pagados, le dice. Oh, pero ya no soy el director, ahora el director es Eric, dice. Oh, dice, bueno, pues puedes ir también, dice. Entonces yo fui por accidente.
Entonces cuando estaba ahí, estaba hablando un hermano que era pocho, les dicen, ¿verdad? Los que son de, como segunda generación, de la segunda generación nacidos aquí. Entonces hablaba el español así muy, pues como pocho, ¿verdad? O como chicano también le llaman, ¿verdad? Bueno, entonces él, hermano, pues luce como hispano, obviamente, ¿verdad? Sus padres son hispanos. Su nombre es hispano. Dice, yo llegaba a iglesias blancas y me veían como que, ¿qué estás haciendo aquí? Llegaba a la iglesia hispana y yo no me acuerdo cómo se llama, hermano, pero vamos a suponer, ¿verdad? Algo así como Juan Pérez, ¿verdad? Pero John Pérez, por decirle algo, John Pérez. Y siempre los hermanos dicen, tú no te llamas John, tú te llamas Juan Pérez, no Pérez. Entonces dice, ni encajaba en un lugar ni encajaba en el otro. Y yo me sentía mal, dice este hermano. Y yo me esforzaba por hablar español, pero siempre hacía errores y los hermanos se burlaban de mí, dice ese hermano. Dice que él leyó ese pasaje, ¿te acuerdas, hermano, cuando José se reúne con su padre, ¿verdad? En Egipto, y ya tiene 2 hijos, a Efraín y a Manasés, ya los tiene a los 2. Entonces dice que Jacob los bendice a los 2, que incluso les pone las manos, dice al revés, ¿verdad? Y los va a bendecir, y José le dice, no, padre, no es así, este es el menor, y yo ya sé, le dice, yo ya sé lo que estoy haciendo, así esto viene del Señor. Y a los 2 los bendice, y él hizo estas preguntas, ¿cómo lucirían Efraín y Manasés cuando llegó Jacob a Egipto? ¿Como hebreos o como egipcios? ¿Ah? ¿Como egipcios? ¿Cómo se vestían los egipcios? ¿Cómo hablarían ellos? ¿Como los egipcios o como los hebreos? Como egipcio. Y él los bendijo y los besó, los aceptó. Entonces, mire, hermano, a mí, yo creo que es muy importante que a mí me entiendan lo que yo estoy diciendo. Entonces, si nosotros vamos a hacer algo, hagámoslo y estemos seguros de que nos están entendiendo, hermanos. Queremos levantar una descendencia para Dios. No solo preservar el español, es muy importante. Sí es muy importante, no estoy diciendo que no, pero yo quiero que todos me entiendan, la iglesia no existe, o el evangelio tampoco existe para preservar una cultura y un idioma, hermanos. Cuando uno lee en el libro de Apocalipsis, dice, vi de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, estaba ahí, frente al Señor. Entonces necesitamos entender eso. ¿Te entienden, hermano? ¿Te entienden? Cuando tú estás hablando, ¿te entienden? Entonces, bueno, es importante. Lo otro, no pongas tropiezo a tus hijos. Uno de los peores tropiezos es la hipocresía. El que se transforma, ¡pah!, llegando aquí. En la casa es otra onda, pero aquí se transformó y entró aquí y ya se convirtió en dulce, en amable, en todo. Dios le bendiga, varón, Dios le bendiga. O sea, ya aquí es otra cosa. Entonces, fíjense, eso le mata la fe a los hijos, hermano. Quiero que lean rápidamente, hermanos, en el libro de Josué, en capítulo 7. Siempre que yo he leído estas historias, hermano, a mí me han impactado porque lo que ocurrió aquí, hermano, cómo este hombre, hermano, le hizo tanto daño a su hogar, hermanos. Un hombre que, fíjense, no solamente hay mujeres que destruyen sus hogares con sus propias manos. Hay hombres que también lo hacen, hermano. Entonces, Josué capítulo 7. Si ustedes quieren anotar también este que les voy a dar, yo se los voy a leer, Proverbios 11:29. Dice así, Proverbios 11:29, el que turba su casa heredará viento, dice. O sea, ¿qué es eso, hermano? Nada, ¿verdad? No va a sacar nada, no vas a tener una herencia para Dios, una descendencia para Dios. Y el necio será siervo del sabio de corazón. La Nueva Traducción Viviente dice, los que traen problemas a su familia heredan el viento. El necio será sirviente del sabio. Entonces, hay alguna gente que trae problemas, turba su casa, hermanos.
Por eso cuando tú estás, hermano, en la calle pasan muchas cosas. Tal vez tal vez te andas durmiendo ahí, manejas mucho y dices, yo quisiera tener un estéreo, pero están caros, dices tú. Y de pronto paras en una gasolinera y se te acerca uno y te dice, 20 pesos este. Y yo lo vi en 500 en ¡qué gracias, Señor! Dicen algunos. Eso no es bendición, hermano. No metas cosas robadas a tu casa. No hagas nada de eso, hermano. Eso no te conviene. Mira lo que le pasó a este hombre y cómo afectó a otra gente. Vamos a leer los versículos del 1 al 13. Dice, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación, es decir, faltaron a sus obligaciones en cuanto al anatema. Anatema es todo lo que, cuando ellos llegaban a conquistar, hermano, el Señor les dijo en algunos pueblos, no toquen nada, no dejen nada con vida. Todo está juicio, era anatema. Entonces ellos se convirtieron en cuanto al anatema. Dice, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volvieron a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán ahí, no fatiguéis a todo el pueblo, yendo ahí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí, y los de ahí mataron de ellos, ¿a cuántos, hermanos? A unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta del Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo, ¿qué le pasó? Desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Había un duelo tremendo ahí, hermanos. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Es como un reclamo más o menos que tiene contra Dios. Pero el versículo 10 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, malditos de entre, ni estaré más, dice, con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, di santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. La historia sigue, hermanos, en que dice que mandan representantes de las 12 tribus, hacen un sorteo y empiezan a quedar las tribus. Queda la tribu de Judá y hacen sorteos entre la familia y descubren al que hizo esto. Y entonces la Biblia dice que Josué lo confronta, le dice, ¿qué hiciste? Dice, bueno, yo vi unas barras de oro, vi unos vestidos y los tomé y los traje a mi casa. Los traje a mi casa. Él hizo un hoyo ahí en su tienda, hermanos, y ahí escondió todo. La mujer lo tuvo que haber visto. Los hijos tal vez le ayudaron. Entonces, fíjese, después de esto, en el versículo 24 dice, entonces Josué y todo Israel con él, tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Eso es turbación.
Entonces, no turbes tu casa, hermano. No turbes tu casa. No te pongas a ver pornografía en tu casa. No hagas, bueno, ni en tu casa ni en ningún lado. No hagas nada de eso, hermano. No tengas secretos. Tu esposa tiene que poder ver tu teléfono todo el tiempo. No te andes escondiendo de nadie. ¿Qué necesidad tienes, hermano? No hagas nada de eso. Entonces, todo este tipo de cosas, hermano, a veces uno mismo está haciendo los problemas. Entonces, no pongas tropiezo ni a tus hijos ni a tu esposa. Enséñale a tus hijos, hermanos, enséñale a tus hijos temas espirituales y morales. Mire, hermano, yo amé a mi papá, pero yo no recuerdo ni una sola conversación de mi papá sentándose con nosotros diciéndonos, hijos, les voy a enseñar algo que es bueno hoy. Nunca, ni una sola vez, hermano, ni una sola vez. Entonces es importante que nosotros les enseñemos, porque si nosotros no les enseñamos, alguien más les va a enseñar. Que nuestros hijos oigan del sexo por nuestra boca, hermanos. Enséñenle toda la Biblia, hermanos. En la Biblia, si usted empieza desde Génesis, van a salir temas sexuales ahí. Y en el capítulo 6 usted va a ver que dice que los hijos de Dios se acostaron con las hijas de los hombres y ahí nacieron los gigantes. Y ya los hijos se van a quedar, ¿qué quiere decir esto? Y tú tienes que explicarle, hermano. Enséñale todo el consejo de la palabra de Dios. Yo lo hice, hermanos. Y salieron temas. Y después, cuando uno llega a Génesis capítulo 19, dice que las hijas de Lot se acostaron con Lot. Y ellas se quedaron, mis hijos se quedaron así como, oh, gross. This is gross. Qué feo esto. Y hay que explicarles que todas este tipo de cosas existen. Ahí sale Sodoma y Gomorra, habla del homosexualismo. Nosotros tenemos que hacer eso, hermanos. Yo jamás pensé que un baño iba a ser un problema, hermanos. Nunca me imaginé yo eso. Me imaginé otras cosas, pero jamás yo pensé que un baño iba a ser problema. Nunca. Y hoy ya es problema. Entonces, temas espirituales, temas morales. No rehuyan los temas bíblicos. Yo trato de hablarles de todo, hermano, aquí. Mire, Pablo dice, yo no he rehuido hablarles el mensaje del evangelio. Hay temas que pueden ser controversiales en donde no salimos de acuerdo, pero hay que hablar de esos temas, hermanos. Aunque no nos gusten, tenemos que hablar de esto. Saca provecho de todo. Y a mí me gusta lo que hacía el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está enseñando. Yo no creo que podría hacer lo que hacía el Señor, porque Él está enseñando y de pronto lo interrumpen así abruptamente. Dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Y el Señor no dijo, ustedes siempre le andan regando, sino que de ahí sacó una enseñanza. Dice, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ahí empezó a hablar el Señor. Entonces, no es verdad, hermanos, que todos los días nosotros vemos noticias especialmente malas, hermanos. Todos los días hay noticias de algo sexual o de alguna inmoralidad, de alguna gran estrella de Hollywood, de algún cantante. De todo eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermano. A veces ellos admiran a este tipo de gente también, hermanos. Hay que sacar provecho de todo, de lo que hacen en Target, bueno, en muchos lugares, del baño transgénero, del matrimonio homosexual, de los musulmanes que andan matando gente, de las tragedias que pasan todos los días, del temblor de este día. Lo puedes usar, hermano. Sí. Hey, si nos hubiéramos muerto. De veras, hermanos, de veras. O sea, tenemos que sacar provecho de esto. Enseña a sus hijos a juzgar las cosas, hermano. A juzgar las cosas, pero con la sabiduría de Dios. Mire, cuando estoy estudiando, ahora que mis hijos están de vacaciones, a veces estudio más en la casa. Y a veces estoy viendo algún video y siempre se acercan y dicen, ¿y ese es bueno o es malo? Ese que está hablando. No sé, ¿qué piensan ustedes? Y siempre están así como viéndome de reojo a ver qué voy a decir. ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? No, sí es malo. Ya ahí dijo una cosa. Tenemos que enseñarles, hermano. Porque los grandes a veces no saben juzgar las cosas. Yo vengo en el nombre de Jesús. Reciben a todo el que viene en el nombre de Jesús, aunque diga los disparates que diga. No puede ser así. Vivimos en un tiempo peligroso, hermanos. Muy peligroso el tiempo que nosotros vivimos. Enséñalos y enseñemos a nuestros hijos a no ser autojustos también. Hay niños que vienen aquí y se creen que andan en las nubes. Siempre tenemos que bajarlos de la nube y decirle, no, mijo, nosotros somos imperfectos.
Todos nosotros somos imperfectos. Pero yo voy y aquel no va a la iglesia. No, espérese, usted va por la misericordia de Dios. Espérese, bájese de la nube, mijo, porque si no, allá arriba se va a caer. Y entre más arriba esté, más duele. Entonces tenemos que enseñarles una medida justa, porque a veces hay niños que han crecido en la iglesia que sí se creen así, más que los demás, más limpios, más espirituales. Y algunos se creen más que otros hermanos. Y miren a los hermanos, esos son hermanos de la selección B. Nosotros somos de la A. No, espérate, hermano. Aquí todos somos pecadores. Por la misericordia de Dios estamos en la presencia de Dios. Y mire, hermano, ese tipo de soberbias el Señor las aborrece. Dios resiste a los soberbios, se enfrenta con los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Entonces usted manténgase en su lugar. Lea cómo oraban estos hombres, hermano. Estos hombres que están en la Biblia, los que conocían a Dios, la manera como ellos oraban. Nehemías empieza a confesar: Señor, nosotros hemos pecado contra ti. Él no pecó. Él no pecó. Pero porque dice nosotros, nuestras infidelidades, porque era parte del pueblo de Dios. Y él entendía a quién le estaba hablando. Pero tú, Señor, tú dijiste, tus promesas, Señor, estas son tus promesas. ¿Por qué? Porque sabía que era un Dios que cumple todo lo que dice. Igual, hermano, nuestros hijos oyen una música cristiana. ¿Usted ha oído alguna de esa música cristiana de hoy? Estaban entrevistando a Adrián Romero el otro día. Bueno, eso fue hace ya unos años. Jorge Ramos lo estaba entrevistando y le dice: mira, no le había puesto la atención a este canto, dice, pero aquí dice: quiero respirar el aire de tu casa y buscar de tu fragancia. Dice: esta es una canción que yo se la podría cantar a mi novia, les. Esto es para Dios, les. El inconverso, hermanos. El inconverso. Entonces creo que es el Salmo 69, dice: yo alabaré tu nombre, te exaltaré a ti, Señor. O sea, no escondido, hermano. Dice: no, es que le ponemos así, o sea, no es música religiosa, dice, se avienta un rollo ahí de muchas cosas, hermano. Pero ¿sabe qué? La alabanza a nuestro Dios es a nuestro Dios, es a su nombre, hermano. Entonces, todo eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que enseñarles a juzgar las cosas. Bueno, enséñale el temor de Dios, hermano. Nuestros hijos necesitan aprender el temor de Dios. Mire, mi mamá me enseñó en su manera, el temor de Dios. Ella nada más me dijo: cuando yo te voy a pegar, me decía, si te corres se te va a abrir la tierra, me dijo, porque Dios castiga a los niños que hacen eso. Y a veces yo iba corriendo, decía yo, y me paraba y me cateaban ahí, ¿verdad? Pero es como que me quedó aquello, hermano. Mire, ya más grande yo hacía muchas cosas malas, pero todavía decía: Dios me está viendo, decía yo, Dios me está viendo. Pero no conocía yo al Señor. Entonces, que aprendan el temor de Dios, hermano, ¿verdad? Necesitamos enseñarles el temor de Dios. Necesitamos enseñarles, hermano, todas las prescripciones que Dios nos ha dado, los mandamientos del Señor, hermano, las advertencias de peligro que el Señor nos ha dado. Tenemos que tomar todos los estándares de Dios, hermano. Tenemos que decirle a nuestros hijos: no te cases con un inconverso, con una inconversa, no lo hagas, mi hijo. No es bueno. Ni siquiera uno que dice que es cristiano, tienes que probar a ver si es realmente cristiano. No involucres tu corazón, mi hijo. Porque ustedes saben, los jóvenes y las señoritas de hoy es como nosotros cuando éramos jóvenes, ¿se acuerdan? Bueno, más jóvenes, ¿verdad? Cuando éramos más jóvenes, que era por la vista, ¿verdad? Que entra, es que cuando se ríe se le hacen unos ojitos, y me encanta, dice. Su pelo, bueno, así, ¿verdad? Pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Que Dios mira el corazón. ¿Sabes qué? No involucres tu corazón. Si involucras tu corazón, ya no piensas. Ya tu corazón está ahí Señor, es tu voluntad. No, pero es que tiene que ser, dice. No, antes de, busca al Señor, porque ya no vas a pensar bien. Doctrina, hermanos, tenemos que enseñarle doctrina. Vamos a terminar, hermano, con algunos pasajes un pasaje nada más que tengo aquí, hermanos.
hay una cosa, yo les hablé de la oración, nada más voy a hablarles, hermano, de algo que es muy importante también. Mire, todo líder cristiano, hermano, tiene que pasar horas en la presencia de Dios, orando y leyendo su palabra. Ezequiel 3, del 1 al 6. Ezequiel 3, del 1 al 6. Entonces, Ezequiel 3, del 1 al 6. Hermanos, miren, nosotros vivimos en una sociedad donde los restaurantes más populares, ¿cuáles son, hermanos, ahorita? ¿Ah? Bueno, pero all you can eat, fíjese, ¿verdad? Que haya mucha comida. A veces mis hijos me dicen, vamos a un lugar, no importa, pero que haya mucha comida. Pues. Que uno pueda escoger entre muchas comidas y que pueda uno comer todo lo que uno quiera. Entonces, algunos así tratan la Biblia, hermanos. Dice que hayan muchos, pero hay cosas que a mí no me gustan. Bueno, la Biblia no es buffet, hermanos. Mire cómo empieza este pasaje. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come lo que hayas. Dice, come este rollo, que esa es la palabra de Dios, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. O sea, mi palabra. Y la comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos tus opiniones. ¿Qué, hermanos? Háblale tu palabra. Eso es lo que tenemos que hablar, hermano, la palabra de Dios. Entonces dice, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Dice, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Entonces, mire, hermano, tenemos que hablar de la palabra de Dios, hermanos. Yo leí unos libros, esos son libros escritos por hombre. Le van a dar unas ideas, pero eso no es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es esta, eso es lo que necesitamos nosotros. Bueno, hermanos, esto conlleva algunas de las cosas, esto significa algunas de las cosas que tienen que ver con nuestro liderazgo, hermanos. Entonces, yo espero, hermano, que todo esto sea útil para nuestras vidas. Yo confío en el Señor que será útil para nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orarle al Señor. Padre amado, Señor, en esta hora queremos darte gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Señor, pues si nosotros miramos todo esto, Señor, que hemos meditado ahí, tenemos muchas faltas, Padre. Tenemos fallas, Padre Celestial, y necesitamos tu sabiduría, Padre Santo. Necesitamos humildad. Necesitamos, Señor, que nos dé la gracia, Señor, para llevar a cabo esto, Señor. Padre, Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Si tú eres pues la cabeza de la casa, pídele al Señor, ¿sabes qué? Ayúdame, Señor. Si tú consideras ahorita, tal vez te has intimidado, hermano, y tú dices, no sé cómo hacer todo esto, pídele al Señor. El Señor da sabiduría. Señor, ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a bendecir las vidas de nuestras esposas, Padre. Ayúdanos a bendecir la vida de nuestros hijos, de la iglesia que tú nos has dado, Señor, de las gentes con las que tratamos, Señor Padre. Enséñanos humildad, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica tu palabra, Señor Padre. Muchas gracias, Señor. Creo yo que nos has hablado a nuestro corazón, Señor, a nuestra alma, a nuestra vida, Padre. Nos has hablado, Padre. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a levantar una descendencia para ti. Que, Señor, cuando nosotros no estemos, nuestros hijos, Señor, sigan en tus caminos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que hacemos en ti no es en vano nunca, Señor Padre. Así es que despídenos en paz y en bendición en esta noche, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén.